Vamos a leer, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el libro de San Marcos 16:15, donde el Señor Jesucristo dio una comisión, ¿verdad?, a sus discípulos. Y dice así la palabra, y les dijo: y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Y dicen el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas, dijo el Señor, el que no creyere será condenado. Y estas señales, dijo el Señor, seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Bendito y alabado sea Dios. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que en Él hay sanidad, en Él hay salvación, y en Él está la vida, y es lo importante, ¿verdad? No sé cómo poderle agradecer al Señor tanto, o cómo estar en gran manera agradecido con nuestro Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho, está haciendo con nosotros y seguirá haciendo. Bendito y alabado sea Dios. Bien, el Señor, ¿verdad? Como es tan bueno Él, que se interesó tanto Él en enseñarle al mundo de la palabra de Dios. El Señor es tan bueno que se interesó preparar a sus discípulos para que quedaran predicando el evangelio, la palabra de Dios después de Él. Y qué bueno, ¿verdad?, el Señor confiar esos ministerios de la predicación del evangelio a hombres. Y también aparecen mujeres que se sirvieron a Él, que hablaron de Jesús, del Mesías, que testificaron de Él, que Él era el Salvador, que era profeta, como la mujer samaritana. Y así, ¿verdad?, ha funcionado el evangelio. Y dice en el texto que leímos, San Marcos 16:15, y les dijo: y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Ese fue el mandato, un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo, Él dio, tanto como a los apóstoles y a los discípulos, que fueran por todo el mundo. Qué bueno. Antes de todo eso, ¿verdad?, el Señor me ha dado Él predicando la palabra de Dios, enseñando en muchas maneras el reino de los cielos. El Señor habló de Moisés, de Abraham, de Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo habló de David también, de Salomón. Nuestro Señor Jesucristo en sus predicaciones leía el libro del profeta Isaías, donde dice también en el Salmo 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, aquellos que están afligidos,
en vez de darles ceniza, mejor darles una corona, y a los que están enfermos traerles sanidad, y a los que están presos en la cárcel darles libertad, dijo el Señor Jesucristo. A eso yo he venido, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? En su santa y maravillosa predicaciones que él hacía, traía también consuelo a la gente que estaba necesitando, que estaba en situaciones bien terribles, como los que tal vez están en una cárcel y están abatidos, afligidos, y allí el Señor envía palabra. Allí el Señor Jesucristo le fortalece, allí el Señor Jesucristo los consuela, allí el Señor Jesucristo les lleva salvación y mucha bendición espiritual a aquellos que por alguna razón caen presos, algunos porque el diablo los metió a algún delito, otros por las malas lenguas, ¿verdad? Caen presos, y así de esa manera, o por la maldad de los hombres también, otros caen presos. Pero el Señor Jesucristo en su voluntad dijo que Él había venido a hacer grandes cosas por la humanidad, y a la verdad, pues en este mundo hay muchos problemas, hay muchas dificultades, hay tantas cosas que afectan la vida del hombre, pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha traído resultados, ha traído salvación, ha traído liberación a los hombres, y en primer lugar es la liberación del pecado, que los ha borrado el Señor Jesucristo, ha borrado los pecados del pecador, lo ha limpiado, lo ha santificado con su Espíritu Santo y lo ha purificado. Qué bueno el Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha traído vida a este mundo, porque el diablo solo ha traído muerte, solo ha traído problemas, solo ha traído dificultades, solo ha traído desgracia, Satanás, a este mundo. Pero gracias a Dios el Padre, que envió a Jesucristo a predicar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios, para que este mundo pueda ser salvo de muchas cosas, ¿verdad? De muchas situaciones. El Señor Jesucristo habló en sus predicaciones siempre de la palabra de Dios, de la palabra que estaba escrita en Deuteronomios, y así en varios libros, como en aquella ocasión que después de que el Señor Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches sin comer y sin tomar agua, llegó el tentador Satanás, y cuando lo vio con hambre a nuestro Señor Jesucristo, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios y tienes poder, le dijo, convertí esas piedras en pan. No dudamos que el Señor andaba hambre, andaba sed. Creo que todavía no había entregado el ayuno. Y el diablo lo tentó, pero siempre por la palabra de Dios, Jesús le contestó y le dijo: escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios también tendrá vida el hombre. Mi amigo, usted no esté pensando que porque nosotros a veces por alguna razón no tengamos que comer en el momento que tenemos hambre, o que usted, mi amigo, que tal vez ha pasado alguna situación que no ha tenido que comer, y
y usted tiene hambre, pero eso, digamos, es algo que se siente necesidad, pero el Señor, aunque haya una situación de esas, dice en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino que también vivirá por la palabra de Dios. La palabra de Dios también sustenta. El poder de Dios también quita el hambre. La palabra de Dios también alimenta el alma y el cuerpo. No es cierto, pues, que hay quien que está en ayuno sin comer y llega alguien a alimentarlo, a darle alimentos en la boca. Es posible que el ángel de Jehová llegue a alimentar ese cuerpo de alguna manera, llevándole alimentos a la persona que está en ayuno, en sacrificio, para que ese cuerpo se mantenga con fuerza, para que no se desmaye. De alguna manera Dios envía a sus ángeles, pero ese cuerpo muchas veces es sustentado, es fortalecido por el poder de Dios, igual en aquellos días que dice que el Señor estuvo débil también y llegó un ángel a fortalecerlo. Le llevó algo a ese ángel para fortalecer a nuestro Señor Jesucristo cuando Él se sentía débil en una ocasión en el cuerpo, ¿verdad? O en la carne, sentía débil, sin fuerza. Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, Él siempre hablaba, enseñaba y siempre también hablaba con la palabra de Dios, del profeta Isaías, de los salmos, donde los salmos, el Salmo 2 está escrito que los hombres se iban a querer burlar de nuestro Señor Jesucristo. Habla en el Salmo 2, pero y dice ahí en el Salmo, pero el que está en los cielos se burlará de ellos, dice. Los hombres, ¿verdad?, en el mundo quisieron burlarse de nuestro Señor Jesucristo, pero al final el Padre Dios se burla de ellos, de aquellos, ¿verdad?, que según ellos le estaban haciendo mal al Señor Jesucristo, pero a Él no le estaban haciendo ningún daño, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que el evangelio que el Señor predicó era un evangelio de vida, era un evangelio de poder, era palabra de Dios, era palabra, por ratos, era palabra dura. Que hubieron momentos en la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo que la gente se estaba yendo, no querían oír la palabra del Señor, no la soportaban porque la sentían dura. Porque el Señor dijo, algunos me siguen, dijo, porque yo les doy de comer, dijo. Y es cierto, si donde hay comida, ¿quién no va a querer ir, verdad? Y el Señor les dijo, como él daba comida, Él los sanaba a los enfermos, Él iba haciendo maravillas, grandes cosas buenas. Entonces, iban unos allí, ¿verdad?, que le seguían solamente porque ellos les daban de comer, pero que lo amaban al Señor, de eso no. Le querían que servirle, creo que no. Pero el Señor les dijo, ¿verdad?, ustedes me siguen porque yo les doy de comer, Dios. Y comienzan a irse y a irse. Y viene Pedro, le dice al Señor Jesucristo, Señor, le dijo, todos están yendo, le dijo. Viene el Señor Jesucristo y le dijo a Pedro, Pedro le dijo al apóstol, ¿verdad?, si querés andarte, tú también, le dijo. O si quieren irse ustedes, váyanse, les dijo. Pero el Señor les decía eso a ellos, pero el Señor sabía que Pedro o los apóstoles, ellos ya eran maduros en la fe, eran hombres maduros ya, no eran tiernos, no era gente que andaba gateando, ya eran hombres maduros. Pedro, entonces dijo Pedro, Señor, le dijo, solo
tú, le dijo, tienes palabras de vida eterna, le dijo. ¿A quién iremos? Le dijo. Pedro sabía perfectamente que no podían recurrir a otro lugar, no había otro lugar, no había otra persona, no había nadie que los amparara a ellos, sino que su amparo estaba en el Señor Jesucristo. Allí estaba su fe, allí estaban fundados en nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro sabía que ellos no podían ir a otro lugar, porque si dejaban de seguir al Señor Jesucristo, ellos estaban perdidos. Así que eso lo dijo el Señor, ¿verdad? Sabía a quién se lo estaba diciendo, eran hombres maduros, pero si esas palabras las dicen a un tierno en la fe, lo más seguro que se va a ir. Una gente que no esté fundada en la palabra de Dios, que no ha echado raíces, al decirle algo así, si querías andarte de la congregación, quizás eso sería lo primero que haría. Entonces, el que ya está fundado y ha madurado, no se va, ni aunque le digan, ni aunque le cierren las puertas, no se va tan fácil, porque sabe en quién ha creído y sabe que la salvación viene de Jesucristo y no hay otro lugar a quien ir. Así que, mi amigo, mi hermano, invitamos, ¿verdad?, siempre a escuchar palabra de Dios, a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Número uno, porque lo amamos al Señor, porque solo Él es digno también de darle la adoración, de exaltarlo y tributar cultos a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hasta aquí llegamos con la palabra, ¿verdad? Que el Evangelio ha traído grandes cosas, ha traído salvación. Amén. Bendito Dios, buen Padre Celestial, que estás en gloria, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu mano que nos ha rescatado. Que cuando estuvimos, Señor, a punto de morir, Señor, usted tuvo el cuidado para guardarnos y preservar la vida, Señor, de muchos de nosotros. Gracias, Jesús, por salvar nuestras vidas muchas veces, Señor, y sigue guardando la vida de cada uno, Señor, y que aunque sea poquito, Señor, vamos a hablar de su palabra, porque es poder, porque trae salvación, Señor, porque trae resultados para las almas. Gracias, Jesús, gracias por su palabra, Señor, que su palabra sea predicada, Señor, todos los días, Señor, hasta que el pecador se arrepienta y llegue a sus pies y pueda obtener, Señor, el regalo que es la vida eterna. Gracias, Señor, por su palabra y amén.